Hola, en este video vamos a comenzar con una nueva práctica en la cual vamos a estudiar las estructuras condicionales en nuestros scripts haciendo uso del comando test para evaluar determinadas expresiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar operadores de comparación de tipo AND y de tipo OR en combinación con el comando test. Vamos a evaluar las expresiones que involucren números enteros, evaluar expresiones con cadenas de caracteres. Vamos también a evaluar expresiones de contenido, metadatos, permisos y tipos de archivo. Y vamos a evaluar algunas expresiones donde hagamos uso de variables de entorno. Yo aquí ya tengo los comandos y la terminal. Lo primero, antes de comenzar, hay que recordar que si el comando o si la expresión nos devuelve un resultado 0, significa que la expresión se evaluó como true, que es verdadera. Y si nos devuelve un 1, entonces la expresión es false. Lo primero que vamos a hacer es realizar algunos ejercicios sencillos de comparación a través del operador y, o también conocido como operador AND. Vamos a probar todo esto utilizando números enteros y el comando test. Nuestra primera instrucción aquí lo que estamos haciendo es decirle test 5 mayor que 4, es decir, evalúa si el número 5 es mayor que el número 4. En pantalla no nos muestra nada, vamos a devolver el resultado con el comando echo, signo de dólar y signo de interrogación. Ahí está, nos devuelve un 0 porque esta expresión es verdadera. Si hacemos lo inverso, si le decimos evalúa si 4 es mayor que 5 y le volvemos a pasar el eco, aquí nos va a dar 1 porque esta expresión es falsa. Hay que tener cuidado en estas expresiones en manejar bien correctamente los espacios. Siempre que estemos evaluando una expresión, cada elemento de la expresión debe ir separado por un espacio, así como también el operador con el cual estemos realizando la comparación. Esta otra expresión que tenemos aquí le estoy diciendo evalúa si 5 es mayor que 4 y 6 es mayor que 5. Aquí me dice que es cierto, ¿por qué? Porque tanto 5 es mayor que 4 y el 6 también es mayor que el 5. Si hago lo mismo, pero ahora le digo que me evalúe si 5 es mayor que 4 y 4 es mayor que 5, aquí me devuelve un 1 porque no se cumplen las dos instrucciones. Para que devuelva 0, las dos expresiones tienen que ser true, tienen que ser verdaderas. Y como esta es falsa, pues por eso devuelve un 1. La siguiente, también podemos crear variables, asignarles un valor y hacer cierto tipo de comparaciones. Vamos a crear aquí, voy a limpiar la pantalla y voy a crear var 1 igual a 10, var 2 igual a 20. Para crear variables observen que no lleva espacio. Ahí está, ya están almacenadas las dos variables y vamos a empezar a hacer las evaluaciones. Evaluamos primero si variable 1 es mayor que variable 2. Me dice que no, un 1 porque el 10 no es mayor que 20. Si hacemos la misma operación que evalúe si variable 1 es mayor que variable 2, pero le añadimos el signo de admiración, estamos haciendo variable 1 negada. Eso significa, o sea, le estamos diciendo, evalúa si es cierto que la variable 1 no es mayor que la variable 2. Y en este caso el resultado es un 0. ¿Por qué? Porque es cierto que el 10 no es mayor que el 20. Vamos ahora con la comparación a través del operador OR. En este caso,
El OR se ejecuta siempre y cuando la primera expresión dé como resultado falso. Vamos a crear estas dos variables, variable 1 y variable 2, con valores de 300 y 200 respectivamente. Var 1 igual a 300, var 2 igual a 200. Y vamos a comenzar con las expresiones. Aquí le digo, evalúa si la variable 1 es mayor que la variable 2 o la variable 2 es igual a 200. Variable 1 no es mayor, no se cumple, va a dar false. Y variable 2 sí es igual a 200. Entonces el resultado es un 0, porque la segunda expresión es verdadera. Siguiente ejercicio, vamos a hacer lo mismo. Evalúa si la variable 1 no es mayor que la variable 2 o la variable 2 es igual a 200. Aquí también nos da verdadero porque desde el principio la primera expresión es verdadera. Siguiente expresión. Evalúa si variable 2 no es, si es cierto que la variable 2 no es menor que la variable 1. Y si tomamos en cuenta los valores, la variable 2 es menor que la variable 1, aquí nos tiene que dar falso. Ahí está, nos da un 1 como resultado. Vamos a la siguiente expresión. Evalúa. Vean, esta está un poquito más elaborada. Le estoy diciendo, evalúa si no es cierto que la variable 2 es menor que la variable 1 y además, si no es cierto que la variable 1 no es mayor que la variable 2. ¿Y qué resultado nos da? Nos da falso. ¿Por qué? Variable 2 no es menor que variable 1. Variable 2, ¿cuánto vale? Vale 200. Y variable 1 es 300. Desde aquí nos da un falso, porque 200 sí es menor que 300. Y también evalúa si variable 1 no es mayor que la variable 2. Estamos haciendo la expresión inversa, o sea, va a evaluar si 200 no es mayor que 300 y si 300 no es mayor que 200. En ambos casos nos va a dar falso. Siguiente, vamos a crear una tercera variable y vean aquí. Voy a crear variable 3 o var 3. Y var 3 le voy a asignar un valor de la suma de variable 1 más variable 2. Y vamos a mostrar el valor de var 3. Var 3 vale 500, ¿por qué? Porque variable 1 vale 300 y variable 2 vale 200. Var 1 y eco var 2. Ahí está, ¿no? Ahí está el valor de nuestras tres variables. Vamos con la siguiente expresión. Estoy diciendo, evalúa si la variable 1 es menor que la variable 2, es decir, si 300 es menor que 200 y si variable 2 es menor que variable 1 y además si variable 3 es menor que variable 1. Es decir, aquí variable 2, variable 1 menor que variable 2 va a evaluar si 300 es menor que 200, va a dar falso. Además, variable 2 es mayor que variable 1, va a dar falso porque 200 es menor que 300. Y variable 3 menor que variable 1. Ahí va a dar verdadero.
Esperamos el resultado y el resultado de evaluar toda esa expresión es falso. ¿Por qué? Porque no se cumple que las tres instrucciones sean verdaderas. Si una de las instrucciones es falsa, que en este caso es esta, var 3 menor que var 1, entonces nos va a dar falso. Siguiente expresión, esta está un poquito más compleja, pero bueno, viene siendo prácticamente lo mismo. Aquí estamos evaluando test. Evalúa si var 1 es menor que var 2, es decir, si 300 es menor que 200, nos da falso. Si var 1 es menor que var 2 y si var 2 es mayor que var 1. En ambos casos es falso. Y también vas a evaluar si la variable 3 no es igual a 500. Nos va a dar falso. Por eso el resultado es falso. Ahora, vamos a la siguiente expresión. Evalúa si la variable 1 es menor que la variable 2, es decir, si 300 es menor que 200. Y si la variable 2 es mayor que la variable 1, es decir, si 200 es mayor que 300. Y si es cierto que la variable 3 no es igual a 500. También nos va a dar falso. ¿Por qué? Porque hay dos expresiones que son falsas y solamente esta, la tercera, es verdadera. Para que esto nos dé verdadero, las tres expresiones tendrían que ser verdaderas. Es como si yo hago esto, por ejemplo. Vamos a utilizar la misma expresión, pero en lugar de evaluar si son menores, le vamos a poner que evalúe aquí. Aquí que evalúe si variable 1 es mayor que variable 2 y variable 2 es menor que variable 1 y variable 3 y si es falso que variable 3 no es igual a 500, ahí está. Tenemos un eco y nos da 0. ¿Por qué? Porque en este caso estas tres instrucciones, estas tres, son verdaderas. Variable 1 sí es mayor que variable 2, porque 300 es mayor que 200. Al igual que variable 2 es menor que la variable 1, porque 200 es menor que 300. Al igual que la negación de la variable 3 no es igual a 500. ¿Por qué? Porque es cierto, 500 sí es igual a 500. Vamos a la siguiente expresión. Es igual que el anterior, pero vamos a agregarle un valor que sí se cumpla, ¿no? Y aquí con el operador menos o, con este operador menos o, con que esta instrucción se cumpla, como esta sí se cumple, nos va a dar también un valor de un 0 como resultado. Nos va a dar verdadero. Ahí está. Estamos evaluando la misma expresión aquí. Variable 1 menor que variable 2 y variable 2 mayor que variable 1, pero también vamos a comparar o si la negación de variable 3 es diferente de 500. Como esta expresión nos va a dar verdadero, entonces aquí nos da como resultado verdadero. Ahora vamos a evaluar cadenas de caracteres. Lo primero es que vamos a definir una cadena vacía. Una variable nombre y le vamos a asignar como valor una cadena vacía. Ahí está. Ahora vamos a evaluar test menos z y la variable nombre.
vamos a mirar el resultado. Nos va a dar verdadero, ¿por qué? Porque el parámetro menos z lo que hace es evaluar si la cadena de caracteres tiene un valor de 0 bytes, es decir, si está vacía. Nos da verdadero. Si hacemos lo opuesto, si evaluamos la negación de la variable nombre con el parámetro menos z, aquí nos va a dar 1, porque es falso que la cadena esté vacía. Ahora, vamos a asignarle este valor a la cadena. La cadena se va a llamar Ángel, con la A mayúscula. Y ahora vamos a evaluar si la cadena que está almacenada en la variable nombre es igual a la cadena Ángel con A mayúscula. Vamos a ver el resultado. Y nos va a dar verdadero, nos da un 0 aquí. Bien. Siguiente expresión a evaluar. El nombre. Vamos a crear dos variables, nombre 1 y nombre 2. Nombre 2. Le vamos a poner Daniel. Ahí está. Ya tenemos creadas. Me faltó el signo igual. Ahí está. Ya está creada la variable Daniel. La variable nombre 2 con el valor Daniel. Y vamos a evaluar lo siguiente. Vamos a evaluar si ambas cadenas están vacías. Test menos z evalúa si la variable nombre está vacía y también si la variable nombre 2 está vacía. ¿Qué nos va a dar esto como resultado? Nos va a dar falso, porque ambas tienen contenido. Ahora, test menos n en este caso el menos n es non-zero, es decir, lo que evalúa el menos n es que la cadena en cuestión o la variable en cuestión no esté vacía. Y le estamos diciendo, evalúa que tanto la variable nombre como la variable 2, la variable nombre y la variable 2, la variable nombre 2, no estén vacías. Aquí nos da verdadero, ¿por qué? Repito, aquí estamos evaluando que la variable nombre y la variable nombre 2 no estén vacías con el parámetro menos n, que significa non-zero. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Nombre se va a llamar Ángel Hernández en minúsculas. La variable nombre va a tener el valor Ángel Hernández en minúsculas y la variable nombre 2 va a ser igual a la misma cadena pero con mayúsculas. Ahí está. No, me equivoqué. Aquí no lleva dólar. Ahí está, ¿no? Vamos a ver el contenido. Eco nombre Ángel Hernández con minúsculas y nombre 2 Ángel Hernández con mayúsculas. Y lo siguiente que vamos a evaluar es, evalúa si la cadena nombre es igual a nombre 2, siempre con espacios. Me faltaron las dobles comillas. Aquí. Las variables siempre van entrecomilladas. Aquí. Y aquí.
Ahí está. Evalúa, test, si la variable nombre es igual o idéntica a la variable nombre 2. Recuerden que una está en minúsculas y la otra está en mayúsculas. Si mostramos el resultado, me dice que es falso porque no es lo mismo una cadena en minúsculas que una cadena en mayúsculas, debido a que tienen valores de código ASCII diferentes cada una de las letras. Voy a limpiar la pantalla para continuar. Ahora vamos a evaluar archivos con el mismo comando test. Voy a hacer un ls aquí. Voy a borrar el contenido de esta carpeta y voy a regresar. Ahí está. Vamos a empezar a analizar los archivos. Para eso voy a utilizar estos dos, act2books.json y el archivo mensaje.txt para empezar a hacer las evaluaciones. Limpiamos la pantalla aquí. Bien, le estamos diciendo test, evalúa si el archivo act2books.json -nt es más nuevo o más reciente que, newer than, más nuevo, más reciente que el archivo mensaje.txt. Si mostramos el resultado, nos va a decir verdadero. ¿Cómo sabemos que este archivo es más nuevo que este otro? ¿O con base en qué? Pues lo que evalúa, lo que compara es la fecha de modificación. Si nosotros quisiéramos ver la fecha de modificación de un determinado archivo, utilizamos el comando stat, act-2-books, y aquí nos dice fecha de modificación 9 de enero del 2022, y nos da la hora, nos da el contexto del Linux, etc. Este es el dato que ocupamos, la fecha y hora de modificación. Si hacemos lo mismo pero con el archivo mensaje.txt, la fecha de modificación es del 8 de enero. Por lo tanto, su fecha de modificación es más reciente, por eso nos da verdadero. Porque act2books.json se ha modificado con fecha y hora más reciente que el archivo mensaje.txt. Voy a limpiar la pantalla. Vamos a la siguiente evaluación. Ahora vamos a revisar otro dato importante. Vamos a volver a evaluar con el comando stat. Aquí nos da estos parámetros: fecha de acceso, fecha y hora de acceso, fecha y hora de modificación y fecha y hora de cambio. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? La fecha y hora de acceso se refiere a al último acceso que tuvimos al archivo, es decir, el último acceso de lectura. Modificación se refiere a modificación del contenido, y cambio se refiere a modificación o cambio en alguna de las propiedades o metadatos internos del archivo. Para ejemplificarlo, vamos a observar, vamos a prestar atención aquí. 17 de enero del 2022. Si yo hago un ll de act-2-books, aquí me dice que el grupo del usuario es Edge. Si yo cambio este parámetro, pues se tiene que modificar este valor de aquí, porque estoy haciendo un cambio sobre los metadatos del archivo. Vamos a ver cómo se hace eso. Aquí en lugar de Edge le voy a poner el grupo root, y con el comando chown para cambiar el propietario.
Ahí está, y volvemos a ejecutar el stat del archivo. Y vean que ahora la fecha del cambio me dice 2022, enero 18 a las 7:44 de la mañana, es decir, en este momento. Vamos a ejemplificar otro ejercicio. ¿Qué pasa si tengo archivos que se crearon exactamente igual? Vamos a utilizar este comando para crear 3 archivos nuevos. Voy a entrar a la carpeta CD práctica, limpio la pantalla aquí y vamos a ejecutar esta instrucción para crear los 3 archivos. ls, aquí están. Y si yo evalúo, dime si archivo 1.txt es más nuevo que archivo 2, y miramos el resultado, aquí me dice que es falso. ¿Por qué? Porque los 3 archivos se crearon al mismo tiempo. Recordemos que el comando test evalúa la fecha de modificación con el parámetro "-nt". Entonces, si yo voy a hacer un stat de archivo 1, la fecha de modificación me dice 18 de enero del 2022, 7:45. Si hacemos lo mismo con archivo 2, tiene exactamente la misma fecha de modificación. Ahora, vamos a agregar un poco de contenido. Echo al archivo 3, que va a tener lo mismo, o bueno, sobre el archivo 2. Echo, mi nombre es Ángel, y eso lo voy a redireccionar a archivo 2. Ahora con el comando cat voy a mostrar el contenido de archivo 2. Ahí está. Limpiamos la pantalla y si volvemos a ejecutar el stat sobre archivo 1 y archivo 2, observen que ahora la fecha de modificación ya cambió, 7:46, porque modifiqué el contenido, mientras que acá sigue siendo 7:45 del día 18 de enero. Aquí está, comparado con esta fecha y hora de aquí. Si yo vuelvo a ejecutar este comando de test, evalúa si archivo 1 es más nuevo que, newer than, archivo 2, y aquí muestro el resultado, me va a dar falso. Pero si lo hacemos a la inversa, si le pongo aquí el signo inverso, ahora sí me da verdadero, porque este archivo 2 es más nuevo que archivo 1. Siguiente evaluación, vamos a evaluar cuál es el archivo más antiguo. Bueno, ya lo evaluamos con el NT, es lo mismo que hicimos ahorita. Ahora vamos a evaluar si un determinado archivo es de tipo bloque o de qué tipo de archivo es, bloque o carácter. Entramos al directorio dev, aquí estamos, y miren, vamos a listar el contenido de este directorio en el comando ll. Si observamos aquí en los permisos, en la columna de permisos, tenemos al inicio unas letras minúsculas. La letra C se refiere a archivos que son de tipo carácter, la letra D, archivos que son de tipo directorio, y la letra L, archivos que son de tipo enlace simbólico. Por aquí hay una letra B
que hace referencia a que el archivo en cuestión, en este caso, por ejemplo, este de aquí, es de tipo archivo de bloque. Vamos a ver con cuál hice el ejercicio. Creo que lo hice con alguno de estos de aquí, que también son archivos de bloque. Vean, tiene la B. Y vamos a empezar a evaluar. Evalúa menos B, test menos B, SDA1. O sea, va a evaluar si este archivo de aquí es de tipo archivo de bloque y nos debe devolver un 0. Test menos B, SDA1. Nos devuelve 0 porque es verdadera la condición. Ahora vamos a evaluar el archivo que se llama 0 aquí, que como vemos es de tipo carácter porque tiene la letra C al inicio. Test menos C, 0. Mostramos el resultado y también nos da verdadero, nos da un 0 como resultado. Ahora vamos a utilizar el comando file sda1 y file 0 para que nos devuelva exactamente qué tipo de archivo es cada uno. File sda1 nos dice sda1 es archivo de bloque especial. File 0 nos tiene que decir que es un archivo de tipo carácter especial. Ahí está, 0 de tipo carácter especial. Bien, ahora vamos a evaluar si existe un determinado directorio. Si yo le digo test -d respaldos, voy a limpiar la pantalla y voy a regresar al directorio raíz y le digo test -d, evalúa si en este directorio raíz existe el directorio respaldos y mostramos el resultado. Me dice que sí, y si hago un ls, pues aquí está, ¿no? El directorio respaldos existe en el directorio actual. Lo siguiente es que vamos a evaluar si existe un determinado archivo con test -e y vamos a evaluar si existe el archivo mensaje. El archivo mensaje está aquí, nos tiene que devolver un 0. Correcto. Ahora vamos a evaluar si el archivo existe y es un archivo de tipo regular. En el ejercicio anterior vimos que el archivo denominado 0 que se encuentra en dep es de tipo carácter. Por lo tanto, esta instrucción nos tendría que dar un falso o un 1. Ahí está, nos da falso porque 0 es de tipo carácter. Ahora vamos a evaluar si el archivo existe y si tiene un valor o un tamaño mayor a 0 bits. Es decir, que el archivo no esté vacío. Copiar. Test -s. Y aquí nos debe de dar un 1. Un 0, perdón, porque no está vacío, porque sí tiene contenido. Si yo hago un cat de mensaje.txt, aquí está. Este es el contenido, por lo tanto el archivo no se encuentra vacío. Siguiente evaluación. Ahora vamos a trabajar con los atributos del archivo, los permisos del archivo. Vamos a evaluar si el archivo en cuestión tiene permisos de lectura para el usuario actual, escritura y ejecución, ¿no? Test -r mensaje. Primero que nada, vamos a listar los permisos. ll mensaje. Vemos que tiene permisos de lectura y de escritura para el usuario propietario, que es el root. Pero no tiene permisos de ejecución. Entonces, si yo hago esto, test -r mensaje, me tiene que dar un 1. Me tiene que dar un 0, perdón, porque es verdadero. Si hago un test
menos W también me da 0, pero si hago un test menos R, menos X, perdón, aquí me va a dar un 1, porque no tiene permisos de ejecución. Vamos a evaluar si el archivo en cuestión tiene, si el archivo pertenece al grupo del usuario activo. Ok, con la G mayúscula, test menos G mayúscula, mensaje. Aquí me va a devolver un 0, porque como podemos mirar aquí en los permisos, en esta línea de aquí, este es el usuario propietario, que es el root, y esta siguiente columna es el grupo del usuario propietario, que es el root. Como esta condición se cumple, por eso me devuelve un 0. Si aquí fuese otro usuario, me devolvería un 1. Ahora vamos a evaluar si el archivo es un enlace de tipo, es un archivo de tipo link simbólico. Ya tengo yo identificado este archivo de aquí. Voy a limpiar la pantalla. Test-h y la ruta del archivo. Echo $signo me dice que sí. Es lo mismo que si yo hiciera file dev initctl, me dice symbolic link to, un link simbólico a esta ruta de aquí. Por último, vamos a ver algunas evaluaciones haciendo uso de variables de entorno. Vamos a evaluar si el directorio actual es el directorio home. Y si no, pues entonces que haga un cambio de directorio y se vaya al directorio home. Para eso utilizamos las variables de entorno pwd para revisar nuestro directorio actual, home para establecer nuestro directorio home. Ahí está. Para esto voy a cambiarme al directorio respaldos. Ejecutamos aquí. Vamos a hacer un eco. Aquí me dice que es falso porque no me encuentro en el directorio home. La siguiente, vamos a verificar si la conexión al servidor se ha realizado a través del servicio de SSH. Para eso vamos a evaluar la variable de entorno SSH-TTY. Un test menos n. Eco $signo. Y aquí me dice que sí. Porque en efecto estoy conectado a través de SSH. Si quisiéramos ver esa variable de entorno, pues podríamos utilizar el comando emp o printemp. Está por aquí alguna de estas, SSH-TTY. Esta tiene el valor de PTS0, por lo tanto pues sí. Y el cliente de SSH me está dando la IP y el puerto. Entonces por eso es que esta evaluación nos devuelve un 0. Y ya para terminar vamos a verificar si el usuario actual es el usuario root. Para ello vamos a evaluar la variable de entorno logname. Ok, aquí me faltó una. Ahí está. Eco $signo. Y me dice que sí, porque estoy con el comando root.
Lo mismo si vamos a ver las variables de entorno o si ejecutamos el comando juami. Ahí está, nos devuelve root. Bien, con eso terminaríamos esta práctica. Como pueden observar, parece sencillo el uso de estructuras condicionales a través del comando test. Una cosa que no hace el test es, por ejemplo, esto, que se me pasó a mencionarles al momento de evaluar cadenas de caracteres. Si yo hago variable nombre igual a Ángel Hernández con espacios, y si le digo evalúa si la cadena está vacía, me manda un error. ¿Por qué? Pues porque no soporta o no puede analizar cadenas que lleven espacio. Esta es, digamos, una de las limitaciones. Por lo demás, bueno, los ejercicios que vimos son sencillos, se pueden ir complicando un poco más y se les puede ir agregando más funcionalidad a través de otro tipo de estructuras que también las vamos a ver, como son las estructuras de control de tipo if, then, else o elif, y también las estructuras de control tipo case. Con eso terminaríamos esta práctica. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradecería mucho que consideren suscribirse al canal y yo con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.